Buenas noches y bienvenidos a este programa semanal. Hoy se celebra el Día Nacional de Martin Luther King, un activista por los derechos civiles y unidad racial, mientras que la nación actualmente se encuentra más diversa que nunca. Con tan solo 2 días antes de la inauguración, el clima político se ha acalorado. El presidente Donald Trump y su círculo cercano no asistirán al evento. Por su parte, la capital del país refuerza la seguridad después de la insurrección del enero 6. En Washington, la Fuerza Nacional se ve con chalecos con balas, mascarillas de gas y, claro, con más protección ahora más que nunca. Y con esta información comenzamos el segundo capítulo de la miniserie titulada Pronósticos para el año 2021, donde abordaremos diversos temas con el contexto estadounidense. La pregunta siguiente resume la temática principal que será desarrollada. ¿Cuáles son las tendencias que dominarán la economía, la política y el ámbito social? Y hoy nos acompaña María Peña, periodista independiente para El Tiempo Latino, y claro, Vladimir Klissinger, periodista y político director de Américas Noticia. Muchísimas gracias ¿Cómo por estás, Vic? acompañarme hoy. Gracias por la invitación. Claro, y los quiero invitar a todos que nos sintonicen, que comenten y si tienen alguna duda, con mucho gusto acá vamos a ver cómo se la podemos responder. Si quiere, empezamos por usted, María. Según el Centro de Investigación Pew, Donald Trump sale de la Casa Blanca con la aprobación más baja en su presidencia, un 29%, y calificaciones cada vez más negativas por su conducta postelectoral. En su opinión, ¿cuáles van a ser los siguientes pasos del mandatario? Bueno, y fíjate que curiosamente hoy sacó la encuesta Gallup, que es una encuesta de gran renombre nacional. Hoy mismo sacó la última encuesta de la presidencia de Trump, ya cuando le quedan literalmente pocas horas en el poder, y dice que su tasa de aprobación a nivel nacional es 34%. Es su nivel más bajo en toda su presidencia y su tasa de aprobación ha sido un promedio de 41% a lo largo de sus 4 años en el poder. Es decir, él escasamente llegaba al 50% de la tasa de aprobación. Obviamente, entre su base siempre tuvo un apoyo muy firme. La base nunca lo abandonó. Parte de lo que estuvimos viendo acá en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero es ese enfado, esa inconformidad de la base que creyó pues todas las mentiras que dio el presidente de que le robaron la elección, de que hubo fraude masivo, pese a que nunca mostró pruebas, ¿no? Bueno, ¿qué le queda ahora? Bueno, yo no tengo una bola de cristal, pero sí algo inmediato que él está haciendo, obviamente, o que querrá hacer junto con sus hijos, es sanar un poco su marca, digamos, porque su marca, la marca Trump, ha sufrido un enorme golpe financiero, compañías que están ya desvinculándose de él a raíz del asalto al Capitolio, que fue en parte pues por su retórica incendiaria. Si ves otras encuestas, también dicen que él tiene que asumir parte de responsabilidad porque él utilizó esta retórica incendiaria en la que los ordenó a marchar hasta el Capitolio y mostrarse fuertes, mostrarse contundentes. Si revisas su discurso de ese día, era pues no hay ninguna equivocación, los estaba usando a actuar incluso con medios violentos, que es lo que vimos en el Capitolio. Entonces, ¿qué le quedará? Se va a retirar a Mar-a-Lago, porque recordemos que él se enfadó con Nueva York, que era su residencia de toda la vida, y rompió vínculos con Nueva York y se trasladó su residencia a Florida. Entonces, él se va a regresar a Mar-a-Lago, va a retomar su vida privada. Yo sin saber, como te digo, sin tener esa bola de cristal, yo creo que él sí va a querer seguir teniendo influencia en el mapa político de Estados Unidos, desde luego desde su base. Lo curioso es cómo lo va a hacer ahora que las redes sociales lo han vetado.
le han prohibido poder continuar sus mensajes divisorios desde las redes sociales. Supongo que quizás creará su propia red de comunicación o su propio canal, que eso es una opción que le queda como ciudadano privado. La cosa es qué tan eficaz va a ser después de pues el éxito que tuvo en estas redes sociales. Así es que yo lo único que puedo vaticinar es que el trumpismo va a sobrevivir, va a continuar, no sé a qué nivel, pero va a continuar y desde luego él va a querer seguir influyendo en la vida política nacional. Claro. Y María y Vladimir, si yo no me equivoco, usted todavía, para recordarle a la audiencia, vive en Washington, ¿correcto? Yo vivo a 25, 26 millas al noroeste de Washington, en un suburbio del estado de Maryland. Trabajo en Washington, pues ahora con la pandemia todo el mundo le toca trabajar desde casa, pero normalmente a mí me tocaría estar en Washington. Claro, y usted, Vladimir, está en la Florida también, ¿verdad? Correcto, sí, estoy en la ciudad de Orlando y bueno, pues por supuesto, viendo minuto a minuto lo que ocurre y te puedo comentar algunas cosas a partir de lo que dice mi colega María, más que le agradezco esa introducción, porque hay muchas cosas que se pueden desprender del aporte. Lo primero es ver cómo podemos unir distintas vertientes de un mismo problema. ¿Por qué? Porque vemos que hay un asunto político, pero hay un asunto también en términos de gestión de marca en términos de mercadeo, en términos de cómo posiciono y cómo afecto de una u otra manera una marca como la marca Trump. Pero lo que sí es cierto es que el presidente Trump, si tenía aspiraciones de ser candidato presidencial para el 2024, esas aspiraciones murieron el mismo 6 de enero. Muchas personas que apoyaban al presidente Trump, incluso apoyaban la tesis del fraude electoral, estaban dispuestas a apoyar económicamente también al presidente Trump para que se pudiese lanzar a una reelección, ya no para esta época que ya la pierde, sino para el 2024. Pero el presidente Trump, independientemente de cuál sea la decisión en términos del impeachment en la Cámara Alta, en el Senado como tal, independientemente de, habría asignado su futuro político, que aunque él va a continuar teniendo influencia política, la tuvo antes de ser presidente, la va a seguir teniendo luego de ser presidente, aunque esa es una realidad. Otra realidad también es que si no es por vía de impeachment, que si es por vía de impeachment pudiese quedar inhabilitado de por vida para poder ejercer cargo público, lo que sí es cierto es que en términos de opinión pública ha quedado muy, muy dañada la marca política del presidente Trump y no solamente de Trump, sino de su familia también, porque difícilmente su descendencia tendrá la oportunidad de poderse lanzar libremente sin pasar por el estigma, Uh y -huh. un estigma que yo particularmente asigno a los hechos a partir del 3 de noviembre hasta el día de hoy. Si vamos para atrás, el presidente Trump tiene cómo demostrar gestión y pudo incluso haber sido un estupendo candidato para el 24. Sin embargo, el presidente Trump, a partir de la elección del 3 de noviembre hasta esta semana, pues algunos incluso pudiesen decir que destruyó el capital político, que fue su peor enemigo. Muchos decían que él, en términos de su discurso, era su peor enemigo, incluso cuando fue candidato a la presidencia con Hillary Clinton. Esa última semana, en el 2016, de campaña, su equipo de campaña le pidió que no manejara comunicaciones vía Twitter, que fuese el equipo de campaña los que manejaran todos los comentarios, todo lo que se fuese a postear. Y bueno, surtió efecto, triste y desgraciadamente para Trump y para su equipo, pues lo que ocurrió en las vísperas del 6 de enero, pues terminaron de dar por descontada cualquier aspiración electoral o política concreta por parte de Trump y, vuelvo a insistir, probablemente por parte de su propia descendencia. Bueno, Claro yo no que lo descartaría mucho porque ese ha sido parte del problema que la clase política cometió con Trump, subestimarlo. Recordemos que él surgió por muchos factores Sí. y sobre todo porque él supo alar, digamos, de esa vena nacionalista y alguno parte de la base, si quieres, incluso el racismo, ¿no? Que es tan latente en este país, que este país tiene un legado de racismo muy duro, muy difícil. Son conversaciones que van a tener que continuar en este país.
Pero yo creo que un error que se hizo en el 2016 fue subestimarlo. Recordemos que hubo republicanos mucho mejor preparados, con mejores cualificaciones que él, con mucha más experiencia política que él, pero él, siendo el showman que es, pues supo manipular, supo manejar bien su imagen y este mensaje de populismo económico que traía. Él supo tocar esa vena nacionalista, supo entender, tomarle el pulso a las ansiedades de esta población blanca, especialmente la población mayor que se sentía abandonada por la clase política en Washington. Es decir, él supo manejar muy bien toda esa estrategia. ¿De qué otra manera se explica que pudo vencer a más de una decena, a 16, 17 Así es. rivales? Y él se alzó con la candidatura presidencial cuando nadie daba un centavo por él. Es decir, no cometamos otra vez el error de subestimarlo. Él va a continuar ejerciendo presión y ejerciendo influencia en el partido. De hecho, incluso podemos hablar de la fisura que hay ahora en el Partido Republicano. La parte que está fielmente con Donald Trump y la parte que vemos ahora de líderes políticos que buscan distanciarse de él precisamente por los efectos nocivos que ha tenido en la política nacional. Estamos en una sociedad muy dividida. El partido Republicano también está dividido. Veremos qué ocurre ahora con Biden. Biden viene a asumir la presidencia con un mensaje de unidad nacional, que no va a ser nada fácil porque los ánimos están muy caldeados. Trump logró convencer a su base de que hubo fraude masivo, de que le robaron la reelección y es muy difícil seguir adelante y buscar esa unidad nacional que aspira a Biden cuando tienes a la mitad de la población pues enfurecida, ¿no? Recordemos que Trump obtuvo 74 millones de votos. ¿Qué dice eso de nuestro país? ¿Qué dice eso de Estados Unidos cuando 74 millones apoyaron a Donald Trump? Es cierto, Biden logró 80 y pico de millones, 81 millones, 7 millones más que Donald Trump. Pero ¿qué dice eso de cómo estamos en este país? Una nación muy dividida encima de los problemas que tenemos por delante con la reapertura de la economía y la pandemia, obviamente. Entonces, yo no descartaría a Trump. No sé, a ver, porque es muy importante lo siguiente. Cuando empiece el juicio político en el Senado, que es lo que manda la Constitución, la Cámara presenta los cargos, que es el impeachment, es el juicio político, y el Senado ejerce esa función de realizar el juicio. Y que entonces ahí solamente hay dos salidas. O lo exoneran, como ocurrió con el primer juicio político, o pues lo culpabilizan, ¿no? Lo sentencian. La otra meta que tiene el Partido Demócrata con esto, cuando vaya a ocurrir este juicio, es someter a voto una segunda medida para invocar la 14 enmienda, que es lo que lo va a inhabilitar de por vida a postularse a un cargo público. Hay mucha controversia en Washington con eso porque, claro, Biden trae otras prioridades mucho más urgentes que eso, pero también hay la necesidad de sentar precedente. Algo tan horrible como lo que ocurrió el 6 de enero no puede volver a suceder en una democracia como en Estados Unidos. Entonces, es obvio que los demócratas presionan a Biden para que lo apoye este juicio político y sienten precedente para que esto nunca más se le vuelva a ocurrir a ningún líder político, ni de izquierda ni de derecha, porque no puede ocurrir. Esto no puede ocurrir en Estados Unidos y yo creo que es importante que hagan algo para sentar ese ejemplo, que nunca más se puede permitir en Estados Unidos que una persona esté asusando a una base a tomar las armas o a cometer actos de violencia como ocurrió el 6 de enero, que dejó 5 muertos y las repercusiones políticas indecibles, por lo menos en el futuro inmediato.
Claro, de eso más o menos era la siguiente pregunta del impeachment, de esto que es un momento histórico, claro, y todas las secuelas de lo que pasó el 6 tiene implicaciones para Biden, como usted comentaba, para Trump y para Estados Unidos. Vladimir, ¿qué nos podría decir un poquito al respecto? Bueno, habría que analizar cada realidad. Si hablamos del presidente entrante, Joe Biden, sin duda alguna no va a ser sencillo digamos, el reencauzar el país en un discurso, no solamente un discurso, sino una acción de unidad. Me preocupa mucho que dejamos de ver al otro como el vecino que opina distinto para verlo como el enemigo en quien tengo que ir Ujú. o por quien tengo que ir. Y me preocupa mucho porque yo vengo de un país donde nos pasó exactamente igual. En Venezuela ocurrió así y dejamos de ver al otro como el que piensa distinto para verlo tal cual, como aquel que me está haciendo daño y que puede convertirse en una amenaza. El estadounidense ha estado acostumbrado a la alternabilidad. Triste y desgraciadamente el sistema electoral se vio muy afectado a partir de lo que ocurrió acá. Y ojo, yo no digo que haya sido completamente limpio. Yo sí creo que hay cosas que evaluar en cada uno de los 50 estados. Sin duda alguna, si algo bueno le podría sacar es eso. Ojalá y esto permita que cada vez la transparencia tome más fuerza, la manera en la que manejamos los procesos puedan dar mucho más tranquilidad. Sin embargo, la intranquilidad que se generó a partir de un discurso, no de una acción. Entonces, retomando el tema Biden, y no solamente el tema Biden, autoridades de Estados Unidos, porque ya tenemos que dejar de pensar en la Casa Blanca como el hogar del presidente demócrata que va a tomar los próximos 4 años. No, es el presidente número 46 de los Estados Unidos y por quien todos tenemos que apostar por el éxito. Así ocurrió con Trump, así ocurrió con todos los que han pasado y por supuesto no tendría por qué no ocurrir con Biden. Sin embargo, insisto, ¿cómo el gobierno de Estados Unidos va a hacer, número uno, una estrategia para unir a los estadounidenses en virtud de entender que en la diversidad está la fuerza, en que de todos somos uno y que, pues, qué bueno es que la alternabilidad exista en un país como este, porque la alternabilidad es la que justamente ha hecho a este país fuerte. Número uno. Número dos, ¿cómo hacer para que el norteamericano promedio, que tiene dudas y que se ha ido por la opción de Trump, restablezca su confianza en la institucionalidad? Y número tres, ¿cómo hacer para puertas afuera? Porque tenemos que entender lo siguiente, Estados Unidos es un país que aún queriendo estar ensimismado en su propia realidad, no está solo, y no está solo porque es un país líder, es el país que marca la pauta a nivel mundial. Entonces, al marcar la pauta, lo que ocurrió el 6 de enero fue tan dramático que puertas afuera, la comunidad internacional, unos lamentaron lo que ocurría, otros se burlaron de lo que ocurría y por supuesto quedamos muy mal parados en términos de ser los paladines de la democracia, porque si algo tiene Estados Unidos en términos republicanos es que ha mantenido el sistema democrático de una manera muy alguna el que Yo creo que se nos Sí, se cayó ha Vladimir. congelado la pantalla, sí. Listo. No sé si tenga algo usted que aportar sobre esta pregunta, María. Yo sé que comentó un poco al Sí, principio. yo creo que la parte buena, digamos, si hay algo positivo de lo que ocurrió, es que se demostró que la democracia sigue viva en Estados Unidos, que las instituciones siguen funcionando. Recordemos que ese mismo día, el vicepresidente Mike Pence, que estaba presidiendo la certificación de los resultados electorales en la Cámara Alta, él dijo, resistió las presiones del presidente Trump para revertir los resultados, para obligar a los estados a revisar sus votos, el cómputo de votos. Yo creo que ahí fue una muestra importantísima de que las instituciones siguen vigentes, de que se respetaron las instituciones. Mike Pence dijo, no, yo no puedo
alterar la Constitución, yo no puedo violar la Constitución, no tengo autoridad para cambiar estos votos, se va a respetar la voluntad del pueblo. Y la voluntad del pueblo, que ya había sido ratificada por el colegio electoral el mes pasado, fue precisamente darle la victoria a Joe Biden. Recordemos, para los que no han seguido de cerca la situación en Estados Unidos, cómo fue que llegamos donde estamos. La pandemia obligó a la mayoría de los estados, porque recordemos que el poder acá no está centralizado como es en otros países. El gobierno federal sí tiene autoridad para ciertas cosas, pero por ejemplo, para la cuestión electoral, para las elecciones, cada gobierno estatal es el que tiene autoridad sobre cómo maneja las elecciones, cómo se realizan los papeleos, todos los trámites los manejan los gobiernos estatales. ¿Qué pasó? Viene esta pandemia, la gente tiene miedo de salir a la calle y exponerse a este virus mortal. Entonces los gobiernos estatales, la mayoría de ellos, decidieron ampliar el acceso al voto por correo y al voto anticipado. Dos formas. Una, mandar la papeleta por correo siempre que estuviera de acuerdo con las reglas estatales para emitir ese voto. En la mayoría de los casos era simplemente asegurarse de que la papeleta tenía el sello de antes del 3 de noviembre o que llegara a las urnas el 3 de noviembre. Se ampliaron estas fechas, estos plazos, y la gente aprovechó eso y empezó a votar, ya sea de forma anticipada en los centros de votación o mandando las papeletas por correo, que en muchos estados ya se hacía esa práctica. Lo único que ocurrió ahora con la pandemia fue que se amplió. Cuando se amplió eso, el presidente pues vio, los asesores le dijeron que los demócratas estaban movilizando a su base para votar por correo. Y ahí fue donde él empezó a diario, constantemente, a decir que eso no era seguro, que iba a haber fraude, que no debería aceptarse. Pero se aceptó porque la gente tenía miedo de exponerse a ese virus. Entonces, ¿qué pasa? El 3 de noviembre, la base republicana salió el mismo día a votar. Por ejemplo, lo que Trump no contaba cuando él decía que había fraude, lo que él no decía es que, claro, el número empezó a subir a favor de Biden conforme empezaron a contabilizarse los votos que se enviaron por correo. Entonces, en ningún caso, ninguna de las demandas que él o sus aliados republicanos pusieron mostraron que hubo fraude. Entonces, yo creo que es importante que la audiencia recuerde cómo fue que llegamos a esta situación. Fue principalmente por la cuestión de la pandemia. Tú preguntabas, ¿cuáles son los siguientes pasos para Biden? Biden, recordemos que pasó 3 décadas en el Senado representando a Delaware, logró forjar alianzas con republicanos, conoce íntimamente cómo funciona el Congreso y él querrá, para poder tener éxito con su agenda, que es muy ambiciosa, él va a tener que forjar alianzas bipartidistas. Recordemos que los demócratas van a tener mayoría en las dos cámaras, pero muy pequeñitas, son mayorías muy exiguas. Entonces, eso va a obligar a los dos partidos a tener que negociar soluciones consensuadas. Pero repito, Biden tiene experiencia en eso porque fue líder del Senado durante 3 décadas. Yo creo que hay una parte positiva ahí en que los dos partidos van a tener que sentarse a negociar soluciones consensuadas. Y yo creo, como decía anteriormente, la democracia está a salvo, está fuerte, se respetaron las instituciones y yo creo que no va a ser fácil, no estoy diciendo que sea fácil, pero yo creo que hay voluntad para que eso pueda funcionar, porque recordemos que a los republicanos tampoco les conviene seguir proyectando una imagen de divisionismo, porque parte del mensaje de por qué ganó Biden es que la gente está harta de las divisiones. La gente quiere que el Congreso les dé soluciones a los problemas de su vida diaria, a perdonar la deuda estudiantil, a distribuir las vacunas contra el COVID-19. Es decir, hay una lista, un rosario enorme de tareas pendientes y la gente quiere resultados. Así es que yo creo que en esa parte
esa parte yo creo que le da una cierta ventaja a Biden. Vlad, mire, en el momentico que se nos cayó el internet, estábamos hablando un poco de que María nos explicaba lo que pasó de las elecciones y nos recordó, y especialmente a la audiencia, y dio un poquito más de contexto de las elecciones y cómo llegamos a donde estamos. Y claro, nos dio lo que es la opinión de lo que le espera a Biden. ¿Qué le gustaría añadir de lo que le espera a Biden y a la nación? La primera gran pregunta es si escucharon cuando di mi intervención sobre esa pregunta. ¿Les llegó o no? Se cortó. Yo creo que sí, se nos cortó. Ahora, ¿en qué punto? Porque hablé mucho tiempo. Ay, Yo me no. quedé aquí hablando solo. Ay, Dios mío. Sí, no, A ver, más sí, o menos porque fue al principio. lo digo porque no quiero repetir, ¿no? Es decir, no quiero Claro. repetir algo que hayan escuchado, los que nos están viendo en este momento. Wow. A ver, voy a tratar de resumir, ¿ok? Básicamente comentaba que, por ejemplo, yo difiero de mi colega María en términos del tema de la democracia. Yo creo que ha sido muy fuertemente golpeada la democracia. ¿Está a salvo? Sí, pero ¿está tan fuerte como estuvo antes? La respuesta es no. La respuesta es no, y tan no es así que llegamos a ser también la burla de países que no nos tienen muy buena estima. Hablaba del tema de Biden y de la importancia de fomentar la unidad. Hablaba sobre esa unidad en términos políticos, explicando el tema del enemigo. No sé si escucharon esa parte del Sí, enemigo. Ok, perfecto. Hablaba de la posición de Estados Unidos con respecto a China en términos económicos. ¿Llegaron a escuchar esa parte también? no. Ok, decía que, por ejemplo, Estados Unidos tiene que trabajar a lo interno, ya ustedes escucharon, en términos de cómo reposiciona el tema de la unidad, el tema del concepto del otro y el respeto que debe existir. Pero puertas afuera, una de las cosas que a mí particularmente me tienen con mucha atención es cuál será la posición del equipo del presidente Biden en términos económicos, en términos de gestión concreta, más allá de lo que he leído a partir de su propuesta. ¿Cómo será la posición concreta con respecto a China? A cuáles acuerdos se podrán llegar con la Unión Europea? ¿Cuál será la postura con respecto a Rusia? Y también, por supuesto, cuál será la postura de Estados Unidos con respecto a nuestro continente, a nuestra América. Cuando hablo del tema de la democracia, esas imágenes del Capitolio, no solamente de la violencia, sino de cómo llegamos a permitir que esto se llegara hasta ese punto en la capital, en el corazón político de Estados Unidos, habla mucho de o lo distraídos que estábamos, o qué cosas que no estamos viendo y que se afectan. Cuando mi colega María comenta sobre el tema de por qué la gente votó por Biden, que probablemente cansado por el divisionismo, yo no creo que eso se resuelva con el presidente Biden. El divisionismo ha existido acá en Estados Unidos por décadas. Yo sí creo que aquí coincido completamente el que la diferencia, el gap que hay en tanto en la Cámara Baja como en la Alta a favor de los demócratas va a permitir, va a obligar a ambos partidos, aquí coincido, a negociar. Eso va a ser muy sano para el país. Pero también he visto que ambos partidos, cuando les ha tocado jugar sucio, lo han hecho. No es que uno lo está haciendo bien, el otro lo está haciendo mal. Ambos partidos tienen mucho que evaluar porque si llegamos hasta donde llegamos es justamente por el accionar sí, el accionar en general de ambos partidos. Creo que el Partido Republicano va a tenerse que revisar, pero bueno, la pregunta concreta va sobre el tema del presidente Biden. Yo creo que el discurso va a ayudar mucho, el tema político va a ayudar mucho porque, a ver, conocemos quién es Biden, conocemos su manera, su oratoria, y obviamente ya sabemos que a partir del 20, el mismo 20, cuando él haga su alocución al país, sabemos ya cuál va a ser la tónica. Yo recuerdo lo que ocurrió hace 4 años con el presidente Trump cuando habló, que yo sentía que aún estaba escuchando al candidato presidencial, no al presidente ya. Pero en el caso de Biden ya me imagino cuál será la orientación. Y creo que esa orientación va a ayudar mucho a rebajar la tensión, porque lo que sí estoy seguro es que esa minoría de personas violentas
lo que acabo de decir. Minoría, no representa para nada la totalidad de quienes apoyaron al presidente Trump, no representa ni siquiera, me atrevo a decir, ni el 5% de la totalidad del universo de los más de 70 millones que apoyaron al presidente Trump. Por lo tanto, lo que hay que hacer es aplicar la ley con severidad. Esto es un principio estadounidense y tenemos que retomarlo con severidad. A todo el mundo, sea quien sea, hay que aplicar la ley con esa severidad y, por supuesto, en términos políticos hay que reencauzar la posición de Estados Unidos, no solamente con respecto a los norteamericanos, sino también al resto del mundo. Pero yo creo en ese sentido, yo creo que la comunidad internacional reconoce muy bien el momento en el que está ahora Estados Unidos. De hecho, le toca a Biden revertir muchas de las políticas que puso en pie el presidente Donald Trump y que crearon estas tensiones, alejamiento con aliados tradicionales de Estados Unidos en Europa, el Medio Oriente y Asia. Entonces, yo creo que va a ser una labor muy difícil. El secretario de Estado, Mike Pompeo, tomó medidas que van a dificultar más esa tarea porque era como dejar más problemas sobre el camino para Biden, ¿no? La decisión que tomó con Cuba cuando el presidente Obama había iniciado esta reapertura con Cuba. Obviamente recordamos que el presidente Trump canceló la mayoría de esas medidas. Y ahora, pues Pompeo, no sé si fue la semana pasada o la anterior, volvió a designar a Cuba como patrocinador del terrorismo. Entonces, vemos todas estas decisiones que está dejando el presidente Trump que van a dificultar la puesta en marcha de la nueva política exterior del gobierno de Estados Unidos bajo Biden. Eso no significa que él no pueda actuar o que tenga las manos atadas. Lejos de eso, porque puede emitir órdenes ejecutivas, puede presentar proyectos de ley ante el Congreso y que de hecho muchas de los puntos que trae en la agenda exterior Biden pues tienen apoyo bipartidista. Por ejemplo, una de las primeras cosas que él va a hacer en los primeros 100 días de gobierno es reintegrar a Estados Unidos al Acuerdo de París, que Trump lo había anulado. Eso es muy importante a nivel internacional y a nivel nacional también. Vamos a ver a un Biden tomando un papel más activo en la prosperidad y la seguridad de Centroamérica. Recordemos que, por ejemplo, en la agenda que tiene para América Latina incluye una inversión de $4,000 millones en 4 años para fomentar la seguridad y la prosperidad de manera que la gente no tenga que salir de sus países con rumbo a Estados Unidos, como lamentablemente hemos visto ahora recientes imágenes de estas caravanas que ya están agarrando camino para Estados Unidos. Pues porque obviamente Biden les dice, esa no es la solución, no se arriesguen, es peligroso. Además de que, contrario a lo que quiso hacer creer Trump, los demócratas no son un partido de fronteras abiertas. Lo que están diciendo es que la política migratoria tiene que ser más humanitaria y darle a las personas que tienen casos legítimos de asilo el acceso al debido proceso, la oportunidad de defender sus casos ante una corte, que esto es algo que el presidente Trump les denegó durante su presidencia. Es decir, él tiene por donde tú mires, en cada categoría, Biden va a tener muchos retos por delante para, como decía Vladimir, reencauzar a Estados Unidos y que Estados Unidos pueda tomar su papel de líder en el mundo. Yo creo que la comunidad internacional lo entiende bien. Tiene la ventaja Biden de que como vicepresidente actuó o trabajó con muchos de esos actores que todavía siguen en la arena internacional. Así que yo creo que eso le puede ayudar. No estoy diciendo que va a ser fácil, pero sí que le puede ayudar, pues por la experiencia que él ya trae cuando fue vicepresidente con Barack Obama. Pero de inmediato, las primeras 100 días van a ser críticos porque van a sentar el tono de su trabajo con el Congreso, empezando con el combate al cambio climático, la reactivación económica, el combate al COVID, la distribución de las vacunas. Una de esas metas es distribuir 100 millones
de vacunas en 100 días. Y es algo muy importante para nuestra comunidad latina, que ha sido una de las más golpeadas desproporcionadamente por esta pandemia. Así que vamos a tener unos días muy, muy, muy activos en Washington. Totalmente. Y de esto último que usted tocó, me gustaría expandir un poquito más, Vladimir. No sé si quisiera expandir en lo que es la pandemia. Sabemos de que la pandemia estamos viviendo con ella y se va a quedar para rato, claro, a pesar de que hemos hecho avances. ¿Qué políticas ve en este ámbito que se van a implementar? Bueno, la pandemia, el tema del COVID es un tema muy complejo, ¿sabes? En Europa, que conozco bien la realidad en Europa, aún se sigue investigando, aún hay muchas dudas en torno a cómo administrar este tema. Em, pero en términos concretos, algo que aplaudiría sería, por ejemplo, la posición de Biden en torno a generar una orden ejecutiva para que los estadounidenses usemos, las personas que residen en este país, usemos obligatoriamente mascarilla. Uno dice, bueno, pero una medida tan tonta. No, no es tonta, es sumamente importante. Yo no estoy de acuerdo con el cierre del país, pero sí estoy de acuerdo con el tema del uso de las mascarillas, que es tan importante, ¿no? Por otro lado, el tema de la vacunación es determinante. Creo que Estados Unidos, y era parte de la crítica que había hecho el presidente Biden, decía, bueno, llegaron las vacunas, tenemos 150 millones de dosis entre las de Moderna y las de Pfizer, pero no se ha llegado a donde se tiene que llegar, incluyendo, por ejemplo, al tema de las farmacias. Esto es otro elemento que va a ser fundamental. Ahora, lo que sí debo decir es que el país tiene que aprender a convivir con esto. Acabo de llegar de Los Ángeles y dolor fue lo mínimo que pudiera describir la realidad que vi en California. California tiene un año ya en lockdown completo, a pesar de que ellos han tratado de flexibilizar y han vuelto, vienen y van, la realidad es que aún con el lockdown siguen siendo el estado número uno en cantidad de contagios y de muertes. Las unidades de cuidados intensivos están totalmente saturadas y pues por supuesto aquí la gran respuesta es que al menos la que pudiera dar yo es que no necesariamente el lockdown es sinónimo de éxito a la hora de controlar el COVID. No solamente eso, sino que en términos económicos el estado está virtualmente quebrado, sobre todo el centro y el sur del estado de California. Entonces yo creo que sin duda alguna, apoyándose Biden en la experiencia de los científicos que ya cuenta con esa experiencia de este grupo de personas, pues bueno, comenzar a tomar medidas que pareciera que ya hemos pasado por allí, pero que se han flexibilizado. Acá en la Florida es un buen ejemplo. Acá en la Florida ya casi nadie le está parando al tema del COVID y ya conocemos las consecuencias del incremento en términos de casos de COVID, especialmente al sur de la Florida. Pues fíjate, yo quisiera añadir porque yo creo que es importante destacar que los latinos son la minoría más golpeada por Afectada. esta tragedia y la Así es. urgencia que hay de que el gobierno federal, los gobiernos locales y estatales tomen medidas para responder a esa enorme crisis. Mira, te comparto unas cifras que encontré hoy. Es un análisis con base a las estadísticas más recientes de los CDC, de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Mira, los latinos somos el 18, poquito más del 18% del país, pero mira, por ejemplo, en California son 39,3% de la población de California, pero son el 55,5% de los casos de COVID. Imagínate, en Texas son casi el 40% de la población, pero son el 53% de las muertes por COVID. Eso es tremendo. Y ahora Sí. tenemos a nivel nacional, para el 13 de enero, 60,140 latinos que fallecieron por COVID. ¿Ok? Eso es a nivel étnico, ¿no? Los blancos, pues obviamente tienen la mayor parte, pero luego, si ves el desglosado que hacen los CDC en cuanto a edades, los latinos, por ejemplo, de hasta 24 años, desde los niños hasta los 24 años, son el 40,8% de las muertes por COVID. Así es que ese cuento de que a los niños no les da o que no es serio, esta estadística lo desmiente. Tenemos, Claro. o sea, es tremendo. O sea, yo te puedo Sí. mostrar pues toda el desglose que hace los CDC. Es tremendo, es tremendo. Y aquí añadimos
A largo plazo, ¿qué tiene que hacer Biden? Recordemos que por puro milagro se ha salvado Obamacare. Y se ha salvado pues porque, aunque no es un sistema perfecto, sí responde a las necesidades de una población que no tiene seguro de salud. El 25% de los latinos no tiene seguro de salud en Estados Unidos. Recordemos, para los que nos están viendo fuera de Estados Unidos, que la mayoría de las personas en Estados Unidos tienen seguro de salud a través de sus empleadores. Es un beneficio que les dan sus empleos. Entonces tenemos acá una situación en la que muchos hispanos no tienen seguro de salud, están predispuestos a muchas enfermedades crónicas. Obamacare se salvó pues precisamente porque ha sido una tabla de salvación para tanta gente sin seguro médico. Y Biden ahora lo que propone es ampliar y mejorar lo que ofrece Obamacare. Eso tiene mucho apoyo popular. La cosa va a estar en cómo se puede negociar con el Congreso para poder mejorar ese sistema. Así que yo creo que a largo plazo, una vez que pase la pandemia, otra gran prioridad que tiene Biden será mejorar y ampliar el acceso al seguro médico que es tan importante en este país. Lamentablemente como dicen muchos, en este país la salud se le ha tratado más como un negocio y no como un derecho. Esa es otra área muy importante de trabajo que va a tener la administración Biden. Totalmente. Y si podríamos, bueno, se nos cayó Vladimir nuevamente, pero María, si usted le gustaría tal vez dar un resumen o algo que no hayamos preguntado y le gustaría recalcar sobre lo que viene este año para la política. Bueno, obviamente casi no hablamos del tema migratorio, que esa es otra gran batalla que va a tener Biden con todas las promesas que hizo. Recordemos que Biden ganó la presidencia con enorme apoyo de los latinos. Es cierto que Trump mejoró su apoyo entre los latinos, pero Biden ganó la presidencia, llega a la Casa Blanca por el apoyo de los votantes latinos. Los demócratas Totalmente. recuperaron el control del Senado gracias al apoyo latino en Georgia. Es decir, la administración Biden va a estar muy endeudada con los latinos en el tema migratorio. Les ha prometido una reforma migratoria integral para legalizar a la población indocumentada. Les ha prometido proteger a los beneficiarios de DACA, los beneficiarios del TPS, darle oportunidad a los solicitantes de asilo. Es decir, enormes tareas que tiene por delante. En resumen, vamos a ver un primer año de Biden con muchos retos. Yo no estoy diciendo que haya una varita mágica, pero yo creo que aquí va a ser muy importante el tipo de acercamiento bipartidista que él pueda hacer con el Congreso para poder cumplir estas metas. Todas estas propuestas que trae Biden no se van a realizar de la noche a la mañana, pero sí va a ser importante ese llamado a la unidad nacional, que de hecho creo que lo vamos a escuchar mucho en su discurso de investidura el miércoles, y sobre todo, pues, si de verdad habla en serio sobre la unidad nacional, tener que forjar ese apoyo bipartidista en el Congreso para que él pueda tener éxito con su agenda y para que nos pueda beneficiar a todos los estadounidenses. Totalmente, y algo de que me parece que fue Vladimir el que comentó que es en un momento se le apoyó a Trump, en el otro, en ese momento es a Biden, y para que se vuelvan a pasar toda esta agenda tan ambiciosa como usted decía, necesitamos darle apoyo porque si no se va a gastar 4 años peleando en vez de realmente resolviendo los problemas de la Constitución, de todas las personas que realmente necesitamos o necesitan ayuda en sí. María, cuéntenos a la audiencia si quieren saber más de usted, contactarla, dónde la pueden encontrar. Bueno, ahora mismo pues yo estoy en varios proyectos. Yo he estado muy ocupada, pero yo he querido retomar el podcast que yo hago que se llama Voices for Change. Lo quiero retomar ahora con este nuevo año. Estoy haciéndole trabajo freelance a El Tiempo Latino. El Tiempo Latino es un diario nacional, tiene su página web, eltiempolatino.com. Estoy haciendo freelance con ellos. También estoy trabajando con la oficina de prensa de la Biblioteca del Congreso, pero eso, digamos, es un trabajo aparte
pues no lo comento acá, pues porque no estoy acá representando a la biblioteca, estoy en mi papel como periodista. Y bueno, veremos, tengo proyectos, quiero escribir un libro este año sobre la experiencia latina, un proyecto bastante ambicioso, no sé si me va a dar el tiempo para tanto, pero en eso estoy. Y Está en la lista. agradezco muchísimo la invitación para compartir con ustedes. Como siempre, siempre es un placer. Y se nos cayó Vladimir, pero quiero darle a la audiencia, Vladimir, el apellido es K-I-S-L-I-N-G, Kissinger, y así lo pueden encontrar en todas las redes. Él también es analista político y es aquí basado en la Florida. Así de que si tienen alguna duda, algún comentario, a María o a Vladimir, lo pueden encontrar en las redes. Y bueno, Estamos en todas muchísimas partes. Y gracias. yo estoy Y en, bueno, yo uso bastante Twitter más que Facebook, así que también me pueden encontrar en Twitter. Y nada, como digo, yo creo que es muy importante compartir con la audiencia, que darles contexto a los problemas que vive el país, pero sobre todo darles esperanza de que ya hemos salido de otras crisis en este país y yo no dudo de que vamos a poder salir de esta también. qué importante y qué hermosas palabras para clausurar. Así que estamos en una crisis, la pasamos antes, la vamos a pasar, así que hay que mantenernos unidos para que en la unión está la fuerza. Muchas gracias. Muchas gracias, María.